Hola, hola, ¿qué tal, bicicleteros de Facebook, de YouTube? Bienvenidos aquí a un video más. Hoy les voy a hablar sobre 6 beneficios, 6 aspectos que te traen bien a tu salud cuando andas en bicicleta. Para este video he usado un par de artículos científicos, por lo que hay base y pruebas suficientes que demuestran que todo esto que les voy a comentar a continuación funciona si usas bicicleta. Sin más, yo soy Fer y ¡denle play! Aquí estamos y vamos con el primer punto, el cual es que mejora las funciones cognitivas. Esto quiere decir que tú, al estar haciendo ejercicio, mantienes tu cerebro activo, por lo que va a funcionar mucho mejor a la hora de estar haciendo cualquier actividad diaria, o con tus amigos, o en tu trabajo, con tu pareja, etc. El segundo aspecto es que mejora tu salud en tu corazón y tus pulmones. Es decir, que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y también de contraer diabetes tipo 2. Asimismo, te alejas de la hipertensión y de la adiposidad. Todo esto mejora tu expectativa de vida, ya que reduces tu mortalidad por cualquier causa biológica. Un tercer beneficio para nuestra salud mental es que libera el estrés, mejora tu ánimo y también reduce la depresión. Y bueno, esto te lo digo yo, que sí es verdad. Y también está esa sensación de ir de bajadita o de que un carro te pase así de rápido. Digo, te hace sentir más vivo, estar esquivando personas como estas. Y para mí es mucho mejor que andar todo apretado en un camión o en un bus, oliendo a sobaco, o incluso ir en tu auto sentado, aburrido, sin hacer nada. Al menos estando en la bici, te digo, sientes el aire, sientes más experiencias que te podrían ayudar a salirte un poco de la rutina. Y aquí vamos. Ay, tenía que este vato pararse, me lleva. Con lo que me encanta esa bajada. En el cuarto rubro tenemos que evita subir de peso, aunque si lo combinas con dieta te puede ayudar a bajar esa grasa extra. Ahora, en personas con sobrepeso el cambio es más notable. Por ejemplo, recorrer 4 kilómetros. En una persona como yo, claro, no va a haber mucha diferencia. Pero en personas con obesidad y ese tipo de enfermedades, 3 kilómetros, 4 kilómetros, a la larga les puede ayudar exponencialmente más. Otra de las ventajas es que al usar este vehículo te hace lucir más joven. Y una forma de averiguarlo es conmigo mismo. Yo les pregunto a ustedes, ¿de qué edad me veo? Tienes 3 segundos para adivinar. A partir de ya. ¿Ya lo tienen? Bueno, pues tengo 23 años, aunque en 2 meses cumplo los 24. Ustedes juzgarán, ¿me veo más joven? ¿Me veo de mi edad? ¿O más viejo? Déjame en los comentarios, me gustaría saber si sí funciona esa parte que dicen de la bicicleta. Y ya por último, tenemos que reduce la posibilidad de que seas diagnosticado con cáncer de mama o cáncer de colon. Digo, esto para alguna persona que le interese. Por si se preguntaban, la bicicleta sí tiene mayores beneficios que que caminar, ya que se fortalece más tu espalda, tu abdomen, y también generas mayor flexibilidad. Un dato interesante aquí es que un estudio en Barcelona dice que si el 20% de las personas que usan autos cambiaran a bicicleta, tendríamos menos 15 casos de enfermedades cardiovasculares y menos otros 45 casos de diabetes tipo 2. Es decir, que tendríamos 60 personas menos visitando los consultorios de un hospital. Así que, si tú decides cambiar tu auto por tu bici, ¿quién quita que seas alguna de esas personas que no vayan a un hospital? También usar bicicleta tiene más ventajas como mejorar el sueño, una mejor habilidad motriz, fortaleces huesos y músculos y demás que ya no alcanzan a entrar en este video. Cabe mencionar que entre más kilómetros, más esfuerzo, también van a ser mejores los beneficios, se va a ver reflejado mejor en tu salud, aunque en general cualquier actividad física con un cierto grado de intensidad
te puede dar cualquiera de estos beneficios que acabo de mencionar. Ahora ya lo sabes, si eres de esas personas que no tienen tiempo para hacer ejercicio o les cuesta trabajo hacer actividad física, pues solo es cuestión de que cambien su transporte por la bicicleta. Y ya con eso, ir al trabajo, a la escuela, completan 2 tareas en una sola jugada. Claro, si tu trabajo o destino están acá a la vuelta de la esquina, no cuenta como ejercicio. También un poquito de lógica. En la parte de abajo te estaré dejando los links a estos artículos que usé. Uno es de la revista Escandinavia de Ciencia y el Deporte y el otro es un artículo británico sobre ciclismo urbano. Por si quieren leer o saber más, están abajo y son libres de ir a leerlos, aunque están en inglés, siento decirles, pero si quieren más información, ahí abajo. Yo ya me despido, espero que este video te haya gustado o si no, te hayas llevado algún dato curioso. Agradecería mucho que pudieras reaccionar, que compartieras, que dieras a like. Eso me ayudaría demasiado a seguir produciendo este tipo de contenido. Ya saben, abajo hay un espacio en blanco donde pueden escribir lo que ustedes quieran. Pueden preguntarme, dejar algún comentario, sugerencia. Yo estaré leyendo y respondiendo lo más que pueda. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye. Ay, güey, creo que fue mala idea ponerme la mochila después del casco. Uy, güey, me ando cayendo.